Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde acá, de Buenos Aires, Argentina. Los bendecimos los hermanos y siervos de Dios, que sean muy bendecidos de parte de Dios, que toda la gracia de Dios caiga sobre ustedes, como por mi vida también, en la felicidad, en el amor, en la fe, en la esperanza, que es los frutos del Espíritu, que de cuales hoy en este tiempo no es difícil, se puede, pero hay unos frutos que por ahí no caminan confiadamente. Partiendo por mí, ya tranquilo. Los saludamos, los bendecimos, queremos compartir una palabra muy hermosa, el libro de los Hechos capítulo 19, los Hechos capítulo 10, vamos a hablar sobre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, vamos a hablar sobre el ministerio apostólico, pero vamos a compartir algo muy importante sobre el libro de Efesios también, y vamos a hablar el tema apostólico, cuáles son las dos marcas importantes que tenían los apóstoles. Aunque estoy un poquito resfriado, lo digo hoy y lo voy a decirlo siempre. El ministerio apostólico de hoy no es el mismo, no llega ni a los talones de los ministros de la antigüedad, pero no puedo decir que no existe, es vigente, pero no son los mismos, el ministerio apostólico. Hablo completamente de todo. Hay algunos sí que marcan una diferencia totalmente bien a lo que son, que uno también tiene que honrarlo, ¿me entiendes? Eso vamos a ser bien claro. Pero conforme al ministerio apostólico de la antigüedad, que es vigente hasta el día de hoy, pero no es lo mismo. Algunos dicen, pastor, pero el ministerio apostólico terminó solamente en el tiempo de Juan, porque Juan, hasta que murió Juan, no salieron más apóstoles. El libro de Apocalipsis capítulo 2, el apóstol Juan está hablando en la isla de Patmos, está diciendo que a Efesios le dice a la carta, ustedes saben y han probado que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Es decir que cuando habla eso a la carta, a la casa de Dios de Efesios, a la iglesia, le está diciéndole algo que ustedes conocen los verdaderos, pero ustedes conocen los falsos. Y estamos hablando, ya voy a poner el 90 para que no te sientan mal, porque el último apóstol que murió fue Juan, y Juan seguía. ¿Y cómo Juan puede decir que habían apóstoles en Efesios, de los cuales unos dicen que no son, y lo has hallado mentiroso? Es porque también hay falso, y también hay verdadero. Como también Juan habla de los falsos maestros y los falsos profetas. Es decir, que habían verdaderos y también habían falsos. Nuestra hermana Alicia, nuestro hermano Luis también, nos están viendo, nuestro hermano Robinson. Permítame dar la invitación, Manuel Contreras, te saludamos. Va a estar muy interesante. Quiero compartir unos libros, estuvimos compartiendo recién con los hermanos en estudio y siento compartirlo a ustedes, porque es una gran bendición compartir. Vamos. Déjenme dar la invitación a los hermanos que quieran entrar. Rabacuco están invitados también. Los Pentacola, Cavernícola. Sean bienvenidos los hermanitos. Los bendecimos de parte de Dios, los hermanos. Pido la oración a todos los siervos y ministros de Dios. Cada uno oramos por peticiones. Estoy esperanzado y creyendo que ya está, ya estoy invitado ya para ir a Panamá. El mes de agosto estaría viajando hacia Panamá. Así que pido la oración, son 28 días que voy a estar por allá, 28, 27 días. Así que pido la oración a los hermanos para que Dios vaya preparando todo. Déjenme dar la invitación que vamos a hacer algo hermoso de parte de Dios esta noche. Bendecimos a los hermanos que estuvieron en los cultos esta semana, los que hicieron campaña, los que ministraron en diferentes lados. Sean muy bendecidos, hermano. Muy, muy bendecidos de parte de Dios. Que Dios los colme de bendición en todos los lugares donde ellos vayan siempre a las congregaciones. A los evangelistas, misioneros también. Sean bendecidos. Ya, a ver. Déjenme dar la última invitación y que Dios nos va a bendecir en este día. Va a estar muy importante. Y a ver.
Permítame, por favor. Comparta el video mientras usted está ahí, comparta el video que va a estar muy bueno. Vamos a, oiga, la arte mágica. Yo creo el que Dios ha dado la prosperidad a su pueblo. Creo que Dios bendice a sus hijos. Pero ya el extremo de la prosperidad ya ha dañado mucho el cerebro, hermano. He visto tantos locos, tanto que los apóstoles de este tiempo, por eso, hermano, que hay una pandemia y ha dañado mucho esto. Pero hay hombres de Dios, hay apóstoles de Dios, hay profetas de Dios, hay mujeres de Dios, hombres de Dios. Ver tantas parafernalias y engaños. Pero bueno, a la gente le gusta la mentira. A la gente le gusta que le engañen. Así que no pueden decir que Dios no ha hablado. Dios siempre ha hablado y siempre Dios va a cuidar a sus hijos. A ver, ¿ya estamos? Ya. Comparta el video con los ciegos que nos están viendo de Colombia, de Estados Unidos, también de México, de Guatemala, Honduras también, ahí está el pastor de Honduras, Costa Rica, República Dominicana, sean bendecidos. De Ecuador, saludos hermano de Ecuador, Paraguay, bendecimos Paraguay. Oiga, tierra de fuego, Paraguay. A ver. Ya damos la última invitación y vamos clarito al mensaje. Ahí está. Ya, los hermanos que me pidieron la invitación. Amado eterno Dios Todopoderoso, damos gracias por tu amor, por tu piedad, por tu misericordia, por bendecirnos, bendito es Yeshua HaMashiach. Tú eres el creador, el alfa y el omega, el principio y el fin, el omnipotente y omnisciente. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dios, bendíganos, guárdanos, cuídenos, protégenos. Y sea usted abriendo, Dios mío, Señor, una palabra, ya también, Dios mío, Señor, dando el entendimiento para que la gente pueda entender tu palabra. Dice que tú tuviste que romperle, Dios mío, Señor, el cerebro a los discípulos para que pudieran entender las Escrituras. Gracias te doy por todo. Bendíganos, Dios, y que pueda alcanzar la bendición para nuestro hermano como para mi vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén. ¿Quién está con nosotros? Guillermo Rivera, nuestro amado pastor Munra, pastor Guillermo Rivera. Amado pastor Guillermo. A él la bendijo Guillermo. Dios lo bendiga. Dios bendiga mucho al siervo. Manuel Contreras, también está Patricio Salazar, los bendecimos los hermanos también. Con este 6 comparta, hermano, que va a estar muy bueno. Ahí están los hermanos también de... Nos va a bendecir Dios. El sistema que muchas veces por no estudiar, nosotros cometemos errores y nos ha llevado para no entender los secretos de Dios. Por eso es que Dios lo que más marcó a la iglesia es que la iglesia entendiera el tiempo de Dios y que pudiera examinarlo, aunque los discípulos le preguntaron, maestro, porque eran un poquito lentos los discípulos. Señor, ¿otra vez? Señor, ¿otra vez? ¿Qué quieren? ¿Qué quiere decir la parábola que le di? Entonces, muchas veces Dios dice, ustedes parece que hay que volver a enseñarle, volver a decirle, por eso que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, del versículo 15, es el 21 creo, le habla sobre ustedes, tenían que haber sido ya maestros, haber sido ya doctores y haber sido hombres experimentados, y volver a darles leche, volver a enseñarles, volver a darles. ¿Cuáles son los rudimentos de la obra de Cristo? Vamos a la perfección, dice el apóstol Pablo después en Hebreo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en Cristo en vano, sino que en la fe, el amor, en el bautismo, en la imposición de manos, en el juicio y en la vida. Pero los que recayeron y gustaron de un buen don celestial. Entonces el apóstol entrega una palabra para examinar a la gente y también a los que han gustado de esta cosa maravillosa.
Pero hay gente que muchas veces tú tienes que volver a hablarle 20.000 veces. Es porque se cierra y los otros que están pero no quieren aprender. Entonces Dios muchas veces tuvo que ocupar palabras diferentes hacia el pueblo y también palabras diferentes a los discípulos, a los metetés. La palabra metetés significa los discípulos, los aprendiz que tenía Dios. Entonces necesitaba enseñarle. Entonces Pablo se encuentra con algo muy importante en Hechos capítulo 19. Ya la iglesia de Efesios, que fue escrita en el año 62, más o menos en Roma, Pablo cuando estuvo preso durante 2 años. Y también Pablo escribe la carta entre el 56 y el 57, aunque muchos hablan en el 53, visita a Efesios el apóstol Pablo. Pero en la visitación del apóstol Pablo en Efesios, nos encontramos con un hombre llamado Apolo, que era un hombre elocuente, un hombre poderoso en las escrituras, un hombre con mucho conocimiento, pero solamente sabía el camino de Juan el Bautista, sabía el bautismo de Juan. Pero saludo a Apóstol Robinson Sala. Renzo Alvarado nos está viendo. Pastor, te saludamos y te bendecimos de parte de Dios. Renzo Alvarado. Entonces, nos damos cuenta que hay un cambio sobrenatural. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener un apóstol que tenía en la antigüedad? Vamos. Por favor, los que quieran trabajar, los que quieran ser bendecidos y quieran mover su mente, el cerebro, no hacemos trasplante de cerebro, así que no pida otro cerebro, sino que despierte lo que hay. Por eso que la palabra, lo que dice el apóstol Pablo también en Efesios 6, cuando dice fortaleció en el Señor y es por de su fuerza, en el original está diciendo, saca lo que es de Dios que hay en ti porque vos no tienes nada. Saca lo que está dentro para que pueda despertar. Porque esto se bloquea, el apóstol Pablo dice al 2 Corintios 4:4, porque Dios de este siglo lo ha cegado. Aunque hay un hebreo original guardado, del cual dice que no ha expuesto la palabra el Dios de este siglo, sino que está diciendo que Dios ha permitido que no entienda más por causa que él no quiere aprender. Y esto se le cierra. Y han puesto al Dios de este siglo para que no pueda aprender. Y claro, yo no voy a discutir tampoco si es verdad o no es verdad, pero sí sé que hay algo que te está bloqueando, que es la palabra que te dice, le cegó, que es bloqueo. Entonces, para que no puedan entender, Dios nos enseña siempre las cosas maravillosas. ¿Cuáles son las 2 partes importantes que debe tener un apóstol, que lo tenían los apóstoles en la antigüedad? Vuelvo a repetir, los apóstoles de hoy, el ministerio apostólico no es el mismo como se trabajaba en la antigüedad. Si usted me dice, pastor, estamos correctamente, pero yo le digo que correctamente los pastores de hoy tampoco son los mismos de antes. Los evangelistas tampoco son los mismos. Hay pastores, hay apóstoles, sí hay hombres que son entregados. Pero no podemos rechazar algo que el Señor Jesucristo lo puso. Del cual dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11, porque Dios, Yeshua, instituyó, puso, instaló, agregó, no, formó 5 ministerios. Apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Al fin para perfeccionar, la palabra perfeccionar, para que pueda perfeccionar. Se corta un poquito la señal, no sé si el teléfono o el Facebook, parece que siempre le pasa esto. Tengo mal el sistema de la antena acá también. Entonces, para perfeccionar, y lo que más ahí dice conexión lenta, ¿vio? Entonces, lo que más necesitamos nosotros, es aprender las escrituras y saber qué es lo que tiene un apóstol. A ver, ¿cuáles son las 2 partes importantes que tiene que tener un apóstol? Pablo dijo, bueno, yo tengo la marca del Señor Jesucristo. He acabado la carrera, bueno, ese es otro tema. Pero quiero saber cuáles son las 2 partes más importantes que tenía un apóstol conforme al poder del Espíritu Santo. Acompáñeme, por favor, porque usted ya no va a escribir nada para eso. Porque siempre nos enseñaron, me acuerdo yo, que yo prediqué mucho estos temas y hablaba sobre que no existían los apóstoles, que ya murieron, que no. Los 5 ministerios son vigentes. Porque si usted saca al apóstol, usted saca al profeta como lo sacaron los tiempos de Constantinopla, que después en el 448 reinó la Iglesia Católica, la
la formante ese que destruyó y mató cantidad de gente, hasta el año 1578, más de 1200 y tantos años que gobernaron. Ellos pusieron eso y a la vez también pone la palabra obispo. Usted me decía, pastor, la palabra obispo es más católica que el Papa sin Vaticano. Saca la palabra, en vez de estar la palabra obispo, cuando dice el apóstol Pablo en Efesios, en Hechos capítulo 20, está hablando en el versículo 17, porque en el versículo 17 los llama a los discípulos desde Efesios, los llama desde Mileto a los ancianos. Pero si Dios constituyó 5 ministerios, Efesios capítulo 4, y Pablo habla la carta de Efesios. Entonces Pablo no puede equivocarse tanto en decir que venga un anciano, después dice porque Dios está puesto como obispo. Entonces la ponen en la parte de los griegos, que la parte obispo, la palabra anciano en griego significa apacentar, significa pastor. Entonces, si usted pone eso, por eso yo digo muchas veces a la gente que la Biblia, la palabra pastora no existe la palabra en el Nuevo, pero conforme a lo que nosotros respetamos, igual respeto a las pastoras que la esposa, bueno, no importa, pero si es dentista, va a ser dentista, va a médico, ya, ese tema ya lo han dicho muchas veces. Entonces yo dije a uno, si usted dice eso, tendría que decir también lo que digo yo. Si usted la palabra ancianos en griego le llaman pastor, entonces si usted lo ungieron de anciano y su mujer fue ungida de anciana, entonces mujer es pastora. No, es que la pastora no tiene que estar porque... Pero sí te gusta que te digan pastor porque vos fuiste anciano y este anciano. El problema está en que han sacado tanto y han puesto títulos y pusieron nombres y pusieron cosas que Dios no ha permitido, pero sí, perdón, que Dios no lo ha aceptado, pero sí lo ha permitido. La Reina Valera y mucha Biblia tienen muchas malas instrucciones, muchos malos textos bíblicos, de los cuales están. A muchos les molesta estas cosas por la verdad. Muchos no creen que... A uno le dije, ¿usted fue anciano? Sí. ¿Y las ancianas de la iglesia? Sí, son las ancianitas de la iglesia. Ya, pues son las pastoras. No, no pueden ser pastor. Pero si vos te hiciste anciano y vos dijiste que eras pastor hoy día, porque la palabra anciano significa apacentar, para ti ser pastor en griego. Pero yo no entiendo por qué el apóstol Pablo no era griego. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, de Israel, fariseo entre los fariseos. Y si él dice que había constituido 5 ministerios, después te dice el anciano y después le dice el obispo. Y después busca la palabra en griego. Ya. ¿Cuáles son lo que tiene que tener un apóstol? ¿Cuáles son las 2 marcas que tiene que tener un apóstol? Acompáñame por favor al libro de los Hechos, capítulo 19, por favor. Ponga mucha atención que esto nos va a servir mucho esta noche. ¿Alguien quiere responder? La señal está baja. Si alguien quiere compartir, comparta también, que está muy importante. Dios nos va a bendecir en este día. A ver si puedo encontrar acá para... La señal se va muchas veces. No se me vaya ahí, por favor. Que tengo algo importante para que Dios nos pueda bendecir en este día. Juan, porque Juan... ¿Alguien quiere responder? Ya, vamos. Hechos capítulo 19, ponga atención. Aconteció entre tanto que tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, metetés, aprendí, estudiante, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Es decir, nosotros hemos venido, Pastor Luis Osandón, te saludamos, hemos sido doctrinados y enseñados y bautizados en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento.
y diciendo al pueblo que creyesen aquel que vendrá después de él. Este es Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No se olvide que casi todo el sistema de bautismo que se habla aquí como para los gentiles, en la antigüedad, que hoy día no son gentiles, sino que hoy día somos israelitas espirituales, la iglesia, porque la iglesia no es de los gentiles, la iglesia es de Israel. Tenemos que ver entonces que todos los que bautizaron a los que venían de los gentiles por cuerpo de Cristo, y todos los judíos que venían para ser bautizados por el cuerpo de Cristo, fueron todos bautizados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El problema es que nadie bautizó en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, porque eso no lo respalda ni la suegra ese texto bíblico. Nadie. Porque todo el sistema de los hechos se va a encontrar con todos los bautismos, como bautismo judío, como los bautismos de los gentiles, y en ninguno se bautizó en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39, le dice, oh casa de Israel, oh casa de Israel. A ver, te la voy a leer rapidito aquí. Para vosotros es vuestra promesa. Versículo 36. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pedro dice, oh pues certísima toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor de Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. No dice Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Como Pedro, si Pedro lo había negado, Pedro ahora vuelve a mandarse otra macana. Y Pedro dice, no me interesa, yo voy a bautizar como yo quiero nomás. No me interesa que Jesús haya dicho Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo voy a bautizar en un puro nombre, no. Entonces, inmediatamente no creo que lo haya seguido Dios. Y como después Pedro a Ananías le dice, ahí están los que te vienen a buscarte, porque han mentido al Espíritu Santo. Y si Pedro era lleno del Espíritu Santo, iba a negar nuevamente algo que Mateo 28 está diciendo Padre y Espíritu Santo. Es decir, que tenía que haber sido eliminado el apóstol Pedro. Pero Pedro estaba bautizando muy bien. Porque Mateo 28, versículo 19, fue muy mal puesto para intimidad. ¿Por qué? Porque es una reforma católica. Porque hasta el día de hoy lo ocupan para el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para cantar, para bautizar, para la ofrenda, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para el pastor, se gloria al Padre, se gloria al Hijo, se gloria al Espíritu Santo, se gloria al pastor, se gloria a los hermanos. Pastor, ¿puedo ir al baño? Vaya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, ¿que el baño a dónde queda? Preguntar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, un amuleto que se ha ocupado tanto porque es una forma católica. El catolicismo es una religión. El opio es el veneno de la religión más grande que se ha consumido al Evangelio. Por eso que la religión es la que te lleva. Por eso que Pablo después le habla a la iglesia de Efesios. Porque la iglesia de Efesios fue una iglesia muy trabajadora. Una iglesia que se empeñaba mucho. Una iglesia con mucho valor. Pero tenía algo, era una iglesia religiosa. Aunque Pablo le dice, Juan le habla a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, porque vio vuestro trabajo, vuestro servicio, como has estado, y también te opones y estás en contra de la doctrina de los nicolaitas, de la cual Dios tiene, pero has perdido tu primer amor. Pero era una iglesia muy religiosa, demasiado religiosa. La religión la que te desconecta del amor. Porque tú piensas que tu religión, tú no permites ver más allá. Se te cierra esto. Entonces tú no te puedes conectarte con el reino. Tú no te puedes conectarte con lo grande. No pienses que tienes que ser un libertinaje para conectar. No, eso también está mal. Pero la religión, aunque hayas tenido buena obra, le serviste generosamente, hiciste cosas lindas para Dios, pero
Eres trabajadora para el Señor. Andáis en las campañas, andáis en las ventas, andáis trabajando en las cárceles, en los hospitales, andáis en todos lados. Bonita tu obra, espectacular, pero eres muy religioso, le dice el apóstol a la iglesia de Efesios. Eres muy religioso. Pero tienes algo que Dios también está en contra, que aborrece la doctrina de los nicolaitas, de la doctrina humana, de los hombres emperadores. Te opones a esto, pero perdiste el amor. Perder el amor inmediatamente por tu religión, porque tu religión no te hace encontrar... Ay, escúchame bien que esto es fuerte. Tu religión no te hace encontrar lo que realmente tienes. Porque cuando uno pone una religión, sin darse cuenta al tiempo después, se produce lo que dice. Aunque tú sabes y aborreces a la doctrina de los nicolaitas. Y eso es un mandamiento de hombre, los pensamientos de hombre, la autoridad humana. Entonces la religión al tiempo te pone una doctrina de nicolaita. ¿Qué pasa conmigo, siervo? No, usted ya está en el cielo, pues si usted bajó y subió como 10 veces por hermano Robinson. Usted es mejor que el apóstol Pablo. Saludos, amado pastor, Dios lo bendiga. Patricio, te saludamos, pastor. Walter también está con nosotros, lo saludamos. Walter Escaleres. Entonces, Pablo y Pedro trabajaban. Ahora vamos a ver, me preguntaban los hermanos de antes en el grupo de estudio y me dijeron, pastor, pero si los apóstoles, ¿cuáles son las dos marcas que tenían? Porque Pablo después tuvo que hacer algo en Hechos capítulo 19. Y ahí lo dice. ¿No quieres saberlo? Las dos marcas importantes que tenían los apóstoles era la imposición de mano. Escúcheme bien, ponga atención. La imposición de mano y levantar muertos. La posición de mano significaba que ellos imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Pero aquí donde Dios le cambia la mentalidad a Pedro, porque Dios conoce a Pedro. Aunque Pedro no hubiera puesto las manos, aunque él sabía que Dios le dijo en Hechos capítulo 10. El apóstol Pedro, vamos al apóstol Pablo, Hechos capítulo 19. Esto es bueno. Se ha perdido el amor. La religión, el trabajador, la iglesia de Efesios, fundamental, poderoso. Pero ¿cuál es el sistema? Es que la religión no te deja ver. La religión te oscurece. La religión te saca. Y tú estás amando creyendo que amas. Y Dios no le gusta que ames en una religión. Porque Dios no es religión. Por eso que cuando entró Yeshua al casamiento de San Juan capítulo 2, cuando entró a las bodas, estaba ahí, pescó una jarra que había y era un casamiento de fariseo. Y ahí tenía las tinajas que eran para las aguas, para purificación. Entonces nuestro Yeshua mandó sacar de ahí, de esa agua, para la jarra para que tomara, y se convirtió en vino. Le dijo, no digan a nadie, porque a unos fariseos decían tanto amar a Dios, pero eran muy religiosos. Pero muy religioso. Religioso. Y esa religiosidad no lo dejó ver quién estaba delante de él. Entonces el amor inmediatamente se desvía. Ya no está ese amor. Pero recuerda de dónde has caído, le dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Efesios. Hay tantas cosas lindas. Pero ¿por qué le habla tanto del amor el apóstol Juan? Porque fue una iglesia predestinada. Pero hay gente que no cree a los que son predestinados porque ya fueron. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, porque fuimos predestinados, fuiste escogidos antes de la fundación del mundo, como dijo también el Jeremías. Porque ustedes fueron llamados, fueron escogidos para esto. Como en Hechos capítulo 3, capítulo 11. Cuando viene Pablo y va con Sila también, con Bernabé, y Dios ya tenía escogido, preparado los que tenían que ser salvos ese día. Estaban preparados y estaban listos para la bendición, llegar y hacer así nomás. Y esto es lo que sorprendió también en Hechos capítulo 10, ponga atención. El apóstol Pablo en Efesios, en Hechos capítulo 19, le dice, porque cuántos oyeron y fueron bautizados, miren, cuando le está diciendo,
vamos a volver a leerlo a los que han entrado recién, por favor. Está Juanito de Mendoza, que está con nosotros. Es chileno, bien Mendoza. Pero ahora como peruano, pero es chileno. Mire, ponga atención. Capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesio, y hallando a cierto discípulo, que significa matetés, aprendid, y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron: nunca hemos oído que hay Espíritu, no entendemos esto. Por eso es que ellos miren, los judíos, los israelitas, cuando Yeshua anduvo con los discípulos, ellos caminaron, y después Jesús vino y anduvo con ellos, pero ellos después subieron una barca y Jesús caminó en el mar. Y la gente gritaba, los discípulos: ¡un fantasma, hermano, un fantasma! ¡Ahí viene mi suegra! No creo que gritaban así, pero bueno, ya. ¡Un fantasma! Decía ahí. ¡Gasparín! ¡Gasparín, eres tú! Entonces estos se asustaron tanto que no entendían nada. Tranquilo, soy yo. ¡Ah! ¡Gasparín, suegra! ¿No? Entonces, cuando vieron todo eso, Jesús dijo: tranquilo. Cuando Jesús atravesó la muralla en Lucas capítulo 24 y entró ante ellos quedaron asustados pensando que era espíritu. ¿Y esto qué es lo que es? Porque nunca habían experimentado estas cosas. Porque son cosas que eran fuera de lo normal. Entonces, hoy día muchas veces hay gente que ve cosas y la gente piensa que está mal. No, que está viendo algo fuera de lo normal, porque nosotros tenemos que aprender que tenemos un Dios que no es de este planeta. Dios no es terrenal. Nosotros tenemos un Dios de un ser de otro planeta. Esto es de loco. Comparta el video, compártalo. Dice en el versículo 4. Versículo 3. Entonces digo: ¿en qué fuiste bautizado? Y dijeron: en el bautismo de Juan. Pero Pablo a Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, que esto es Jesús, es Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Los apóstoles tenían la imposición de manos. ¿Sabe que estoy mirando? Que cada vez que estoy haciendo video, me sale conexión lenta, pero he estado en otro lugar donde hay muy buena señal de internet y me sale. Debe ser el sistema no creo que sea el teléfono, porque a mí me bloqueaba mucho en el Facebook hace un par de años atrás. Ya. Entonces, vemos que los apóstoles tenían la posición de mano. En el libro de los Hechos, capítulo 8, dice que llegó el evangelista Felipe, y había un hombre, un llamado Simón, que ejercía la brujería. Entonces todos pensaban que era poder de Dios. Pero cuando llegó Felipe a Samaria, dice que la gente venía y quedaba sorprendida por lo que Dios estaba haciendo con Felipe. El poder de Dios era tan extraordinario que se levantaba de todo, y paralítico, ciego, y la gloria tremenda. Pero Felipe no tenía la imposición de mano. Pero sí Felipe podía bautizar, Felipe podía abrir obra, y Felipe podía poner gente para que estuviera trabajando. La gente mira el ministerio evangelístico, al evangelista, lo mira como que no, tiene que ir a campaña y ganar almas. No, hermano, el evangelista abre obra, el evangelista puede honrar, el evangelista puede presentar pastores, el evangelista puede presentar profetas, el evangelista tiene una función completa. Pentácola, escucha, cavernícola. Es que la gente cree que no. No, hermano. Tiene que venir el pastor. Oye, una vez, bueno, hermano, pastor, estamos trabajando acá y Dios ha bendecido la obra. Tenemos 25 hermanos en un lugar y estamos acá. Pero nosotros queremos que usted venga, pastor, para que usted pueda presentar
a los pastores nuevos acá y que Dios les revele. Ya el pastor le dice, el próximo año voy, hermano, ya pastor, con usted trabaja, pastor. Entonces, ¿qué pasa? Que, perdón que se hacía. Entonces, ¿qué pasa? Que después dice, pero hermano, ¿a vos no te envió Dios? Sí. ¿Y acaso vos no fuiste enviado por el pastor? Sí. ¿Acaso lo que tiene el pastor no lo tenés vos? Sí. Y entonces, ¿para qué estás pidiendo al pastor que él vaya y ponga las manos sobre esa gente para que los pueda levantar de pastores o de evangelistas? Por eso es que cuando vos tenés el cuerpo de Cristo, tenés los 5 ministerios, funciona completamente. Cuando están los 5 ministerios conectados, no necesitas que vaya el apóstol para hacer algo, o vaya el profeta. No, si vos sois maestro y Dios te envía al lugar, vos sois evangelista, vos tenés los mismos requisitos que tiene el apóstol ahí. ¿Para qué te estás llamándolo a Miami para que tenga venida a Colombia y le mandamos los pasajes? Todo venga, porque usted tiene que irle a la mano, porque usted es tu apóstol. Entonces, cuando llega Felipe, ya vamos a salir un poquito por acá. Cuando está Felipe en ese lugar, Felipe fue extraordinario lo que hizo. Entonces, Felipe llegó y bautizó a la gente. Pero la gente había sido bautizada, ¿o no? Claro que había sido bautizada la gente. Pero aquí hay algo importante. Cuando vio Simón que Felipe Dios lo usaba grandemente, se pegó con él y se bautizó se bautizó con él. Carolina, te saludamos, saluda a Danilo, a tu esposo, a Juanito, a todos por allá. Los queremos mucho, Carolina. Saluda a la abuelita, a la mamá. Entonces, cuando Felipe hace eso, inmediatamente se le pega a Simón, entonces se bautiza, pero después ven que en Samaria los apóstoles se había recibido la palabra y enviaron a Juan y enviaron a Pedro. Y Pedro era ahí es donde creo que vamos a llegar después de Hechos capítulo 10, por eso es que esto va a estar muy importante. Entonces el apóstol Pedro, cuando llega dice, wow, estos recibieron hermoso la palabra. Entonces dice que cuando venían le ponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Entonces cuando vio Simón todo eso, yo también quiero. Entonces Pedro le mostró Dios, le dijo, no, tu beneficio no es por dinero. Esto no se compra por dinero. Esto no es que dame 1000 que te doy 2000, porque hoy día, por eso que la prosperidad de muchos apóstoles de este tiempo, hay pastores también que están metidos, piensan que esto es importante. No, esto daña mucho. Porque la prosperidad, sí Dios la da, pero el problema está que cuando a ti te la sacan o tú la formas, y ya se hace un espíritu, y eso que ha enlazado, que ya no es Dios. Alberto Paredes está con nosotros, el hermano de 14 años. Saludamos al apóstol Alberto Paredes. 14 años. El siervo hoy día puede levantar sus manitos. Levante sus manitos, Alberto Paredes. Un amigo, un siervo de Dios. Dios lo bendiga mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen los apóstoles ponen las manos y la gente caía el Espíritu Santo sobre ellos. Pero veamos después qué es lo que pasa en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, aquí que esto nos va a romper un poquito el cerebro. En Hechos capítulo 10, dice que primeramente vino un hombre llamado Cornelio, un centurión, un hombre piadoso, un hombre de oración, un hombre de mucha limosna, un hombre que ofrendaba, un hombre muy generoso, pero un hombre que tenía un grupo de gente. Escuche que esto es bueno. El hombre tenía un grupo de gente, entonces estaba en Jope llamado tal Pedro, el apóstol. Entonces Dios tuvo que llevar una azotea a Pedro para dar a entender que no llame inmundo lo que yo he lavado, es decir, que hoy no solamente comerás en tu mesa lo que te pongan para comer, sino que también vas a tener que entender que ese que está ahí, ese que está acá, yo voy a hacer algo con ellos, no hago división, ni tampoco división de personas, sino que haré un cambio sobrenatural para que la gente pueda entender el propósito divino que tengo. Entonces llega el apóstol Pedro, Dios le muestra todo y dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que ser? Entonces dice, ahora recibe. Ahora dice, amén, no hay problema, apóstol Alberto. Saludo le manda el pastor Munra de Tilcoco. El pastor Munra
Pastor Munra, Guillermo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Entonces tiene que tomar a Pedro, y Pedro, inmediatamente Pedro viene y recibe a los que habían venido a ir, y dice, los que vienen a ti, recíbelos y ve dónde tienes que ir. Entonces llega donde Cornelio, pero Cornelio, ¿quién era Cornelio? Cornelio era un hombre piadoso, con buena ofrenda, temeroso de Dios, pero todavía no habían conocido el poder de Dios, no entendían, como en Hechos capítulo 19, estos nunca habían oído que hay espíritu, nunca habían oído, nunca habían sentido. Por eso, como le dije al principio, los apóstoles cuando vieron a Jesús gritaron fantasma, los vieron atravesar un espíritu, porque no habían examinado, no conocen, no saben lo que es. Vuelvo a repetirte, el Dios que tenemos no es de este planeta. Escucha, cavernícola. Alberto, 14 años. 14. Te paquearon. 14 años te paquearon, Alberto. Ya, dejemos ahí al Albertino. Sagarabí, Sagarabí. Escuche bien que esto es bueno. Entonces, cuando llega Pedro, se pone a hablar y ve la gente amontonada ahí, arrinconada, en un lugar tremendo, como Pablo en Hechos capítulo 16, cuando tenía que ir a Asia, Dios dijo que no, que se metiera a Macedonia, a Filipo, y se encontró en la cárcel con pura gente que estaba ahí, encarcelada años, preso, y Pablo vio el poder de Dios y tuvo que meterlo ahí Dios para que entendiera el cambio que Dios tenía que hacer. Entonces Pedro, cuando ve a esta gente, dice, wow, hoy día veo que Dios no hace decepción de personas. Y él hace un discurso con una palabra profética maravillosa de Dios, el apóstol Pedro, perdón. El apóstol Pedro hace una palabra tremenda en los libros de Hechos capítulo 10, dando a entender a Yeshua HaMashiach, nuestro bendito buen Salvador, que nuestro Yahweh, el Creador, formó todo para hacerlo. Entonces inmediatamente llega y Pedro habla un mensaje y ve que de repente la gente empezó a hablar en lengua y cayó el Espíritu Santo. Entonces, todo eso se movió. Ahora yo le preguntaba a Dios, ¿Pedro hubiera puesto las manos sobre esas personas para que hubieran recibido el Espíritu Santo como él, como apóstol? ¿Pedro lo hubiera bautizado a esos que eran gentiles antes? Entonces, Dios tuvo que cambiar una mentalidad, pero Dios tuvo que mostrar algo. Escuche bien, esto es bueno, le voy a soltar algo. Inmediatamente cuando el apóstol Pedro ve eso, y dice, wow, y los que venían de la circuncisión con Pedro, quedaron atónicos viendo lo que había sucedido, que estos habían recibido el mismo don que habían recibido, que tenían los de Israel, los del pacto de Dios. Entonces Pedro dijo, ¿qué impide que estos sean bautizados si estos han recibido el mismo don que nosotros? Tienen el mismo sello, son nuestros hermanos, son de esto tiene lo de nosotros, papito, esto de loco, esto no es de cavernícola, esto no es de pentáculo, escucha. Esto tiene lo mismo de nosotros. Entonces Pedro inmediatamente dice, esto es extraordinario. Ahora, ¿qué sucede? Dice que en Hechos capítulo 10, dice que la gente hablaba en lengua. Ahora este es el misterio. En Hechos capítulo 2, cuando estaba el Pentecostés, que son las Moadas de Yahweh, estaba la fiesta de Dios. En la Moadas de Yahweh, cuando cayó el poder del Espíritu Santo, cuando había dicho Joel capítulo 2, que esto tenía que ser derramarse sobre toda lengua, niños y ancianos, y Pablo y Pedro después lo hizo en Hechos capítulo 2, versículo 36, oh casa de Israel, para vosotros es todo esto. Y el versículo 39, para vuestros padres, para vuestros hijos, para vuestros nietos, para los que Dios llame y para los que van a alcanzar esta bendición de Dios. En Hechos capítulo 2 dice que la gente, cuando cayó el poder del Espíritu Santo, empezaron todos a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque era el idioma de las naciones que estaban ahí. Entonces en Hechos capítulo 10, como fue un llamado hacia los gentiles para el apostolado, porque el apóstol Juan es el último apóstol de la circuncisión.
el apóstol Pablo marca un llamado apostólico a lo de la incircuncisión. Entonces, nosotros tenemos que entender que los apóstoles de la circuncisión, que fue el último Juan, eso no dejaron cargo ni a la suegra. Eran muy celosos. No dejaron a nadie más, fíjate en Hechos capítulo 2. Bueno, desde que tuvo parte con nosotros, llamado Judas, que murió, sacó lo que pasó. Vamos a elegir a 2 en medio de todo esto. Es decir, que había muchos más. Habían 20, 30, 40, 50, habían 120, un poco más, no sé. Y estaban todos ahí. Eligieron a 2. Es decir, que muchos comieron, los vieron a Jesús, estuvieron con Jesús, los 70 que fueron a hacer milagros, los 15 que fueron por acá, de los 5.000 que le dieron de comer, que se quedaron después, los que vinieron de los milagros, la gente que veía los milagros y se convertían por la palabra, estuvieron con Jesús, caminaron. Y los apóstoles murieron cada día, iban muriendo al tiempo después los apóstoles de los judíos, de Israel. Pero no levantaron a nadie más. Entonces nosotros tomamos esa forma para dar a entender que ya no existen los apóstoles, el último Juan. Claro, estoy bien de acuerdo contigo que el último apóstol fue Juan de la circuncisión. Pero Pablo forma un misterio apostólico porque después en Hechos capítulo 19 Pablo entró a Efesios y después manda la carta en el año 62 y habla de los 5 ministerios en Efesios capítulo 4 versículo 11 y versículo 12 y al fin para perfeccionar a los santos los 5 ministerios. ¿Sabe? Esto hablaban en lenguas de las naciones en Hechos capítulo 2. Entonces Pedro, como ya había experimentado el poder de Dios, agarra esta perla, había experimentado el poder de Dios Pedro, entonces Pedro queda tan atónico, tan goloso del espíritu, tan fervoroso, que Pedro lo único que hace es examinar el espíritu si era de Dios o no era de Dios el que estaba en Cornelio cayendo. Por eso que Dios tuvo que romperle un cerebro. Tuvo que sacarle eso para poder darle todo. Alberto está borrando los mensajes. ¿Qué te pasa, Pentacola? ¿Qué te pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Pedro, ¿qué es lo que hace? Examinó tanto el poder de Dios que cayó en Hechos capítulo 10, se vio con todo lo que había. Si imagínate que a un Cornelio se le posta a los pies. Y dice, párate ahí, hermano, si yo también trajo la feria, yo también ando vendiendo. Yo también hago muebles como el hermano Robinson, hago carpa, digo. El apóstol Pedro dijo, párate, yo soy hombre igual que yo. Hasta un Dios permitió eso para ver a Pedro. Pero Dios cambió una mentalidad grande. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Mire, escuche bien. Lalo Domínguez, te saludamos. Dios te bendiga mucho, dice, ya me pisé de siervo, mejor para aprender, amén. Ya se paró, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sucedió todo eso, inmediatamente Pedro vio que el poder de Dios fue tanto donde Cornelio que lo único que hizo es quedó impactado. ¿Qué impide que estos no sean bautizados, han recibido lo mismo que nosotros? Entonces, al decir eso, Pedro examinaba algo. Por eso que Juan dice muy bien en la carta de Juan, hijito, examinad los espíritus porque no todo espíritu viene de Dios. Entonces las manifestaciones que estaban en Hechos capítulo 2, hacia Israel a la casa, versículo 36, 2:36, oh casa de Israel, para vosotros esto, que ustedes vieron a Jesucristo que murió y esto, para ustedes, casa de Israel. Ahora es para los gentiles, porque Pablo fue enviado, pero en Hechos 10, el apóstol Pedro, se encuentra que los gentiles tenían lo mismo de él. Porque para que Pedro diga estos tienen lo mismo que nosotros, es porque las lenguas que hablaron fueron casi parecidas a las que estaban en Hechos capítulo 2. Entonces Pedro examinó completamente bien todo. Pero después vemos en Hechos capítulo 19, acompáñame Hechos 19, que esto está bueno, esto está de loco. Esto está de loco, escucha. Hechos 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor de Yeshua Hamashia, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Sácate esa religión católico, estoy que te mando 5 ministerios y 5 más. ¿Hasta cuándo?
Ahí está nuestro amigo y siervo Carlos Chávez. Te saludamos. De ahí sí. Los primeros gentiles de ahí Pedro comió. Sí, sí, pues sí comió, sí estuvo ahí. Se comió un asado. Bueno, se metió hasta el corazón del cerdo. Se hizo un buen churrasco. ¿Qué pasa? Versículo capítulo 19, versículo 5. Dice así. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. No Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, hermano, eso ya, hermano, te cuentearon. Como lo dije al principio. Hermanos, dale gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermano, recibimos al pastor en nombre del Padre. Hace un amuleto de algo que no pueden ser porque aparte de un texto bíblico que está muy mal hecho. Está muy mal puesto ahí porque no tiene que estar. Pero otros dijeron, no, porque Jesús, cuando usted ve la palabra Jesús, está poniendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Él fue cuando dijo Juan, escúcheme que esto es bueno, porque Juan cuando vio, dice, que vio descender una paloma, no, que era una paloma, que no, que venía, no, ¿qué es lo que es, Juan? Entonces dice que venía el Espíritu Santo y entró, entonces Jesús es Padre y Jesús es Espíritu, porque Jesús dijo el Padre y yo, uno solo somos, el que ve a mí ve al Padre. Entonces la palabra Jesús es Padre, Hijo. Cabréate, pues si no, cabréate, estáis comiendo mucho chocolate trencito, te hace mal, cabréate. Entonces, meten todo eso para dar a entender que no tenía un texto bíblico. Mateo 28 no lo conoce nadie. Nadie. No lo conoce nadie. El apóstol Marcos Morales. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndole impuesto Pablo las manos, porque los dos ministerios que tenía, las dos partes importantes del apóstol que tenía antigüedad, era imponer las manos, recibir el Espíritu Santo y levantar muertos. Son dos claves muy importantes. Hoy día el ministerio apostólico sí existe, tiene que estar, pero no es lo mismo. Entonces vamos al ministerio de los pastores de hoy. Si los pastores de hoy me dicen no existen los ministerios apostólicos, yo digo entonces usted es falso. ¿Por qué? Porque el ministerio pastor está en los 5 ministerios. Si usted saca esto, usted tiene que salir inmediatamente. Entonces usted está puesto por la norma y está puesto por una doctrina católica, cual pusieron la palabra pastor en griego, la palabra anciano, y después al ratito dice, pero con Dios está puesto como obispo, no, pero ¿cómo? Y Pablo en Efesios 4:11 le envía los 5 ministerios. Tenemos un problema. Y ahí se toma el sistema obispo, donde después sale la reforma cuando estuvo Gregorio, en León X también los primeros papas en los tiempos de Constantinopla. Tenemos un misterio muy grande. Te termino. Quiero tomar un café después. ¿Aló? Amado, quiero que seas prosperado en todo. Así como prospero... ya después te llamo. Escúcheme bien. Entonces, inmediatamente suelta algo que cambia una mentalidad cuando uno se conecta con el reino de Dios. Entonces, dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Pero estas lenguas que hubieron aquí no son lenguas de Hechos capítulo 2 ni de Hechos capítulo 10. Porque Pedro examinó el espíritu que estaba ahí. Porque para que Pedro diga, esto tiene lo mismo que nosotros, es porque él sabía que en Hechos capítulo 2 pasó tanto el poder de Dios que fue lo mismo que pasó en Hechos capítulo 10 con los gentiles. Ay, no sé si me está entendiendo usted, no sé si quiere que quiere que hasta escucha. Porque Pedro era muy difícil de conectarlo. Y solo Dios podía conectarlo conforme lo que él había vivido. Para que no se pierda eso.
para que no se te vaya el amor. Por eso que después termina con la carta de Efesios, Juan, el capítulo 2. Has perdido tu primer amor. ¿Por qué? Porque una iglesia trabajadora, religiosa, esforzada, que conoce la doctrina, pero perdiste lo más importante. Ay, esto está bueno. Lorena Cáceres, te saludo, prima, un abrazo, Dios te bendiga. Estuve por Concepción, estuvimos con Alejandro saludándolo ya, pero no alcanzamos a llegar, pero un abrazo, bendiciones, prima. Es que soy cavernícola, dice Robinson Sala, dice ahí. Hermosa enseñanza bíblica. Ahora, nosotros sabemos que hoy día los apóstoles no tienen eso. No lo tienen. Hoy día para poder sanar a alguien, para hacer un milagro, hacemos campaña y no pasa. Viene un apóstol y lo único que el apostolado que hay hoy día es prosperidad, plata. Y también los pentacolas, hermanos, los cavernícolas son... ¿Cuántos años, Alberto? ¿Cuántos años? Entonces, también está. Los pentecostales son avarientos, hermano, para sacar, y los apostólicos también. Entonces se han olvidado de lo importante que Dios mandó al ministerio apostólico. El ministerio apostólico trae unidad, trae amor. El ministerio apostólico tiene levantamiento, perdona, edifica, restaura. Y eso va conjunto. No te olvides el capítulo 4 de Efesios, versículo 12. Al fin para perfeccionar a los santos, a los que han venido, a los que van a venir, a los que van a enviar y a los que Dios traerá y a los que Dios llamará. Señoras y señores, yo creo a los que son predestinados, porque la Biblia lo dice, a los que Él va a llamar, a los que ya tiene preparado. Lo dice el apóstol Pedro para que Dios hable a través de Pedro, porque era un hombre muy difícil, y para que Pedro acepte lo de Hechos capítulo 10, porque Dios lo volvió loco. Pero le voy a mostrar lo que era necesario. Por eso que a Pablo después le dijo, es necesario que padezcan muchas cosas. Tengo un mensaje de Pablo entrando a Jerusalén que está muy hermoso, muy bueno también, para predicarlo, para enseñarlo. Hay que traer a la vidente de Rosario. Sí, no, esa mujer de Rosario acá, hermano, esa se pitea 5 o 6 huesos ahí, paralíticos, andan caminando por ahí. Los ciegos tienen 3 ojos ahora, los ciegos. Tenían 2, ahora ven con 3. Y sí. Si los hermanos, oye, si volviera a tener esto, por eso es que cuando dice que es para perfeccionar a los santos, es decir, tener que los mateté, los estudiantes, tus discípulos, formarlo, y formarlo para bien, formarlo para bueno. Yo conozco un chico, hermano, que tenía que haber sido uno de los mejores, pero siempre un hombre en Chile lo ocupó, un pastor, un apóstol, no quiero decir el nombre, pero ya me van a escurrir algunos. Lo ocupó para pedirle plata, lo ocupó para sacarle guita, lo ocupó para sacarle camioneta, para sacarle auto. Y nunca lo llevó a una plataforma, ni nunca lo metió a un nivel, hermano. Entonces, si tú eres un apóstol, porque tú tienes que formar gente mejores. Si tú eres un pastor, tenés que formar gente mejores que vos. Si vos y yo mañana vamos a terminar. Aprende a formar gente buena. Déjate de andar formando gente camioneta, que te me da plata, que no, forma gente que realmente busque la cosa de Dios. Que te va a bendecir, Dios te va a bendecir, que el hombre es bendecido. Pero cuando vos veáis gente como Apolo dice que Apolo era ferviente de espíritu y todo, pero Apolo nadie lo doctrinaba, nadie lo discipulaba, porque la gente envidiosa. Cuando alguien va creciendo, cuando alguien usa la inteligencia, cuando Dios lo va elevando, los espíritus de envidia se mueven a través de los pastores, de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros. Entonces lo sacan, lo tiran para el lado porque se le está abriendo el cerebro. Dios le está mostrando cosas, ese no, hay que sacarlo de la iglesia. ¿Sabes por qué? No tienes el fundamento, no tienes la unidad, no quieres ganar almas para Cristo, pero el alma que son los que te salvan. No, si no, yo lo salvé y eso lo hizo Dios y nada más. Y ahora ellos que vean dónde quieran ir. No, hermano, no es así.
Cuando está el cuerpo de Cristo es para perfeccionar a los santos. Ay, Jesús dijo, Señor, guarda esto también y guarda a los que han de venir por ello y guarda también a los de acá y perfecciona a los que vengan y los que van a venir y a los que vamos a llamar y prepararnos. Por eso es que Dios, yo creo a los que son predestinados. Señoras y señores, tenemos algo hermoso que podemos enseñar, preparar. Pastor, predicáis los martes, los miércoles, los jueves, no le pasáis el púlpito ni a Pepe Tapio. No, cabreto. Pero al perro guatón, a ese sí que le va a llamar. No, a ese vos tenéis que subirlo como sea, porque si no, a ese tenéis que darle un mensaje al mes, porque si no, ese no. Y más encima lo ven arriba y dicen, no, hermano, que Dios lo siga usando. No, y le mentiste, por hermano, si el pastor no lo doctrina, no lo enseña, no lo prepara, no lo mete en la U. No, pues si lo tiene por las monedas y vos... No, ¿y qué estáis hablando, Anguera? ¿Qué estáis hablando? Un abrazo, ¿alguien quiere comentar algo? Hay que traer a la vidente Rosario. Un abrazo, nuestro hermano Robinson, Lorena, mi prima, los saludo, el pastor José Manuel Anguera, de acá de Buenos Aires, Argentina. Quiero estar este próximo lunes con algo muy importante también que vamos a hablar, estamos compartiendo estos temas que son interesantes. Los apóstoles sí son vigentes, no son los mismos. Los pastores de hoy son los mismos, tampoco son los mismos. Pero hay pastores de Dios, sí hay apóstoles de Dios, sí hay. Hacen la misma función que antes, no la hacen. ¿Por qué? Porque en la antigüedad Jesús dijo esto: mis palabras son verdad y yo soy verdad. Cuando la verdad camina, usted le toca el vestón a alguien y cae el poder de Dios. Milagros extraordinarios. Cuando la verdad camina, usted va a ver cosas sobrenaturales. No tiene para qué tocar la gente. Pero hoy día nosotros predicamos la verdad, pero la verdad no camina. Por eso tenemos que estar orando 5 o 6 horas por un enfermo. Y el enfermo se nos muere. ¡Fue voluntad de Dios! Mataste al hermano. Claro, porque la verdad, cuando la verdad camina, suceden cosas sobrenaturales, mayores cosas que estas van a hacer. Entonces lo experimentaron Pedro, los apóstoles lo experimentaron. Y claro, ellos caminaban y la sombra de Pedro no era el poder, pero la sombra le dio a entender lo que Dios estaba haciendo. Pero hoy día la verdad, ¿cómo camina? La verdad no camina. Ah, no, sí, claro, te echan de la iglesia. De verdad, tú hablas la verdad, te van a echar de la iglesia. Pero cuando la verdad que tú hablas camina, hace cosas sobrenaturales. Por algo digo yo que nosotros hablamos la verdad, pero la verdad camina con nosotros. Escucha, hermano. Yo hablo la verdad, pero la verdad me camina. Pero como pastor, ¿acaso Dios no va a usar todo lo que tiene para hablar su verdad? Y yo me voy feliz. No, que es la verdad. Pero ahora Dios me pregunta, ¿dónde está? Señor, que no está conmigo. No, pues si la verdad tiene que caminar. Wow. Por eso hoy día se hacen grandes campañas, en eventos en todos lados, y lo único que hacen los hermanos, los mismos, estoy volviendo la campaña, pastor, sí, por la gloria de señores, porque hay hermanos chinos, de señores, estamos bendecidos, Señor. Oraron los mismos hermanos, la misma hermana llorando, a la viejita los días a la espalda, a la otra a la cabeza, la hermanita ayunó como 7 días y tuvieron que orar por ella.
los otros dieron vuelta a Jericó, todos los hermanos vomitando en el suelo. Y ¿cómo estuvieron para allá? Bueno, no hubo ningún milagro. Eran los mismos hermanos, se oraban entre ellos mismos. Entonces eso se ve mundialmente. El ministerio apostólico sí es vigente, pero no es lo mismo. Y el pastor de antes no es el mismo Dios. Pero Dios igual está con su pueblo. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Y aquí dice el apóstol Paredes, dice, es que no se puede pasar el púlpito porque se puede llenar de demonios el púlpito. Pero si eso es madera, ¿quién te dijo vos que en el púlpito solamente tiene que estar Dios predicando ahí? Si eso es madera, eso es madera. Esto aquí. Esto es aquí. Ahora, el púlpito usted lo va a pasarlo para que uno predique en ese lugar. Va a predicar gente que usted está doctrinando, enseñando. Pero si Dios te muestra a alguien que venga afuera, alguien que fuera, y Dios te muestra una persona, un pastor, un hombre de Dios, le vaya a pasarle porque trae para acá. Pero el problema está en que tú tenés que preparar. La gente, los pastores no preparan solamente su acomodo, su gente que tienen. Y los dejan imbéciles. Yo conozco muchos pastores. Mira, un ejemplo. Ya, voy a hablar rápido para que no se me enojen los hermanos cavernícolas. La metodista pentecostal, yo predico mucho en esa iglesia. Y ellos saben que es verdad que digo. Ellos no preparan estudiantes, sino que buscan gente de excelencia para los cargos. Unos sí y otros no. Con atención. Y vos los veís, es un relato de testimonio. Y en una de esas rima la basaba, sale por ahí para terminar el discurso. Porque el Rambo saca la bazuca y ya se lo saben todo ya. Entonces se termina con eso. Pero nunca fueron preparados, doctrinados y enseñados. Efesios 4, 11, 12. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin para perfeccionar a los santos, a los que vienen, a los que son llamados, a los que son escogidos, y a los que traen, y a los que están, y a los que se van a formar. Hay hombres que sí han perfeccionado. Sí, tranquilo. Hoy necesitamos. Un abrazo, Pastor Angueraíla, de acá de Buenos Aires, Argentina. Te espero el próximo lunes. Y no sé si la semana hacemos algo también. No cuesta nada, estaremos informando. Un saludo a Alberto Paredes, Dios te bendiga mucho. Laro también te bendiga. Sea muy bendecido. Comparte el video que Dios nos va a bendecir. Nos va a bendecir en gran manera. Hermano, Dios te bendiga. Descansa. Dice, a ver, no. La madera tiene alma, salió de la tabla. Ya cabréate, no me di jugo. Hay un cantante de rock que se llama Elvis Presley en Estados Unidos. Ya, vos cabreo, vale. Que Dios te bendiga. Dios, ese era más chorro que el otro que está en Estados Unidos. Dios los bendiga, Dios los guarde, un abrazo, los quiero mucho, bendiciones. Pedro Rafael Santos, nuestro amado pastor, la cha, dice Lalo, el pastor Pedro Santos de Perú. Dios bendiga el presidente de la Asamblea de Dios. Un abrazo, amado pastor Pedro. Ya no te pongas sabito. Estoy hablando de Elvis Presley. Elvis Presley en Estados Unidos, un chico que fue al ejército, que cantó y se hizo rock and roll, y también dicen que había conocido a Dios, pero fue tanto la droga que no sé, bueno, pero era Elvis Presley. También estuvo con la droga, también andaba picado a narcotraficante. Que Dios los bendiga mucho, un abrazo. Nayá, mi prima, Dios te bendiga, prima. Un abrazo, saludo al Chago, a la gente por allá. Ahí estaba la Lorena de mi tía Magali también en vivo. Chau. Nos vemos el lunes o en la semana. No te olvides. Jesús es tu buen amigo. Bendiciones.